Es un honor poder llegar a su casa, donde quiera que usted se encuentre, en este día que Dios ha hecho. Dios bendiga a cada una de ustedes, hermosas. ¿Cómo estamos? Amén. Dios es bueno. Felices de volver a estar aquí con ustedes, trabajando para el Señor, y verdad, llevando la buena palabra que el Señor tiene para nosotros. Así es, gloria al Señor. Y bueno, este perrito quiere ser parte de Sublime Gracia. Sí, la programación siempre. Es que escucha. Sí. Y bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Porque podemos estar aquí. Pastora, Amén, ¿cómo está? amén. Gloria a Dios. Ahorita con esta lluvia que cayó ayer, ¿verdad? Qué rico. Y se refrescó. Esperemos que ya en otoño empiece a darnos un clima más favorable, ¿verdad? No calor, ¿verdad? Pero bienvenidos sean todos. Amén, así es. Creo que ya están cambiando las estaciones, ¿verdad? Y qué bonito es cuando hay cambio, ¿verdad? Amén. Se siente bonito porque ya estamos cansados del calor y llega, ¿verdad? Lo que es ahora el otoño. Vamos viendo cómo los árboles van cambiando, ¿verdad? Me encantan los colores amarillo con anaranjado y luego de repente ahí moraditos. Bueno, yo ya aquí en mi casa ya estoy decorando para otoño, entrando con los cambios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los cambios son necesarios. Sí. Los cambios son importantes en nuestras vidas. Creo que lo que sí no me gusta es el cambio de tiempo. ¿Verdad? El cambio de tiempo no me gusta. Pero qué bonito es cuando nosotros podemos tener cambios en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios. Cuando la palabra viene, ¿verdad? Y nos impacta de tal forma que dice la palabra del Señor: despojaos del viejo hombre, ¿verdad? El viejo hombre que está viciado, ese hombre que está esclavizado, ese hombre que está, tal vez estuvo atado, porque cuando venimos al Señor, algo que podemos ver a través de su palabra es que Él vino a hacernos libres y darnos vida y vida en abundancia. Y por eso es que los cambios son necesarios en nuestras vidas. Tal vez no nos gusten mucho porque a veces pues es que tenemos que dejar cosas que a lo mejor nosotros queremos estar atados a esas cosas. Como hay tanta gente que quiere vivir en su pasado. Ay, amén. ¿Verdad? Muy cierto. Pero es cuando la persona, yo siento que cuando estamos en el pasado es que no hemos perdonado, primeramente no nos hemos perdonado nosotras mismas de lo que hemos pasado, lo que hemos hecho, y no ha llegado ese, no arrepentimiento, sino ese pensamiento, ese mover del Espíritu Santo que dice: ya te perdoné, ya está lista para empezar a caminar conmigo, te extiendo la mano, caminas conmigo. Y a veces nuestra misma forma de pensar, que como ser humanos, que pensamos que somos malos y que hicimos esto, que no hay perdón, pero realmente nosotros no somos quienes nos perdona y nos da la solución, sino debemos de entender que es Dios. Amén. El que nos da esa solución y nos dice y nos renueva, ¿verdad? Nos viste de reino, nos viste como sus hijos, como sus princesas, como sus príncipes, y a veces no creemos en nuestra mente tan difícil que traemos de tantas dolencias del pasado, de nuestra niñez, desde el vientre de nuestra madre, tanto rechazo que no llegamos a creer que somos hijos de un rey. Así es. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, que necesitamos tener la mente de reino, o sea, amén, la mente de Cristo, amén. Amén. Necesitamos tener esa mente, y por eso es que los cambios son importantes y amén, son necesarios. Podemos ver a través de la historia de la palabra, ¿verdad?, cómo desde el principio, yo me gozo cuando veo, porque dijo el Señor a Abraham: deja, ¿verdad?, tu parentela, sal de tu tierra y de tu familia, sal de allí. ¿Por qué era necesario que saliera Abraham de allí, verdad? O sea que allí estamos viendo ya desde un principio, o sea que desde el principio Dios va estableciendo un molde de que necesitamos cambios en nuestras vidas. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, o sea que allí estaba que había una orden específica, porque había que cambiar algo en su mente, porque cuando estamos tanto en nuestro círculo, ¿verdad?, entonces entramos a que, pues, estamos pensando igual que ellos, empezamos a hablar igual que ellos, ¿verdad?, empezamos a actuar igual que ellos, o sea que en vez de que nosotros seamos influencia, muchas de las veces ellos van a ser influencia en nuestras vidas, hermana Gabriel.
Bueno, yo creo, pastora, que hay que dejar bien en claro, no queremos que vayan a entender que tienen que dejar a su familia, ¿verdad? No. Al contrario, esa fue una orden específica para Abraham, que tenía que salir de esta atmósfera, de este mover, de este entendimiento que tenía con su padre y con su abuelo. Sin embargo, nosotros nos quedamos con nuestra familia, pero ¿cómo hacer para que todo esto no influya? Ahí es donde está. Tenemos que cambiar, hacer ese cambio de mentalidad, Amén. Entender que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, cuando empezamos a conocerlo y a caminar una vida con Cristo, el Espíritu Santo viene, mora en nosotros y empieza esa transformación de pensamientos, ese entendimiento. Amén. Que es necesario para lograr los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. No de familia, no vaya a pensar que le estamos hablando de que se separe, que deje su familia, no. Lo que estamos tomando, lo que la pastora nos está enseñando es a tomar ese principio que es el cambio de mentalidad, el Amén. Cambio de costumbres. Acuérdese que dice la palabra de Dios, como es el hombre, como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Si nosotros tenemos un pensamiento equivocado, ese que nos enseñaron a lo mejor nuestra abuelita o algo, pero que no es conforme a la palabra de Dios, vamos a estar haciendo exactamente las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora y no Amén. Vamos a alcanzar a tomar aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí lo importante es empezar a cambiar nuestro entendimiento y dejar eso de, no, es que así soy yo, es que Dios ya me conoce, así pienso yo, o así hablo yo, o así, no, aquí de lo que se trata es de tener esa expectativa, abrir nuestro corazón a la obra que Dios quiere hacer en nosotros, que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, y entender que van a venir cambios de mentalidad, de sentimientos, de pensamientos, porque Dios está obrando en nosotros. Amén. Aunque nuestras circunstancias sean las mismas, Dios va a cambiarnos y va a llevarnos a un nivel donde podamos impactar toda esa circunstancia que nos rodea, a nuestra familia, porque vamos a empezar a tener la mente de Cristo como Así es. En otras palabras, cuando el Señor, ¿verdad? Si lo vemos en el ámbito espiritual, muchas veces cuando leemos la palabra, la leemos, ¿verdad? Y creemos, no, pues es literal, pero casi siempre es espiritual. Entonces, Amén. Cuando hablamos de que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Ahí nos está hablando a nosotros de que tenemos que romper con los moldes humanos, romper con la mentalidad humana. Me encanta porque en lo que estaba hablando usted ahorita, el Señor empezó a traerme una revelación de algo bien tremendo. Porque la palabra dice que Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, antes de venir a la tierra, nosotros estábamos dentro de el habitar con Dios. Estábamos dentro de su presencia. Estábamos allí en lo que era el cielo, ¿verdad? Estar allí en la presencia de Dios, porque dice, Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él nos escogió al momento de enviarnos a la faz de la tierra. Ahora sí que dijo, Rosy, te vas, ¿verdad? Te vas a la tierra, pero te voy a poner una función. Sí. Pero dentro de nosotros fue instalado una necesidad de buscar de Dios. Amén. ¿Verdad? O sea, esa necesidad, llegamos con esa necesidad, por eso es que qué bonito es el Señor, ¿no? Porque dentro de esas necesidades también tenemos la necesidad de un padre, de una madre, ¿verdad? De una familia, de un esposo, de una esposa. O sea que todo eso venía ya instalado dentro de nosotros. Pero la más grande y la mayor necesidad que conforme vamos creciendo, nosotros necesitamos buscar de Dios. Entonces, cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, le está diciendo, sal de tus moldes, pero va a buscarme. Ve a buscarme, ve tras mi presencia. Entonces, si vemos en la historia de la Biblia desde Génesis, o sea, yo me emociono, perdónenme. No, es emocionante, pastor, es emocionante, sí. De verdad, ver cómo toda la Biblia, y está a todo lo largo, toma hilos que unen todos los libros, y yo creo que esto es uno de ellos. Desde el acercamiento que Dios tuvo con Abraham, y ese llamado que hizo, que nos bendice y nos alcanza hasta
hasta esta generación. Amén, porque la misma palabra nos dice que en el Génesis, ¿verdad? El Señor dice que se paseaba por la faz de la tierra. Entonces Él estaba con Adán y Eva, o sea, su presencia habitaba dentro, dice, y ellos hablaban, conversaban con el mismo Dios. Entonces, a través de la historia hasta el día de hoy, ¿qué vamos viendo? Que conforme vamos caminando en los años, que hay una separación. Amén, así es. En esa separación no es culpa de nosotros, sino la separación que viene, que Dios ya la había estipulado también para el crecimiento de nosotros, como dices, Laura, de traer esos hilos, ¿verdad? De decir, bueno, ya estamos en este tiempo, porque el Padre ya tenía todo preparado, ¿verdad? Amén. O sea, no es que el diablo se haya salido de la mano del Señor, no. O sea, el Padre Dios ya tenía preparado todo para dar a su Hijo y para dejarnos al que nos consuela ahorita, en este tiempo, amén. Y eso cuando entra, dice el Señor, bueno, pues el Padre, voy a hacer esto, aunque para Él hubo dolor, ¿verdad? Porque marcó a la mujer diciéndole que con tus dolores de parto y el hombre vas a trabajar con el sudor de tu frente, y hubo una separación, ¿verdad? Que ahora lo entendemos y lo procesamos conforme conocemos a Jesús, amén, ¿verdad? Y el Consolador nos enseña a trabajar con ese proceso para que nosotros podamos ser edificados y podamos ser transformados de nuestra mente, para que veamos todo lo que ha hecho el Creador en tanto tiempo y nos ha alcanzado, como tú dices, Laura. Estas bendiciones nos han alcanzado y van a alcanzar a nuestros hijos. Bueno, a mis hijos ya los alcanzó, a mis nietos los está alcanzando. Entonces, de aquí yo tengo que ver lo que va a hacer con mis nietos y sus hijos, ¿verdad? Y es hermoso, como dice la pastora, y es emocionante cómo hay una conexión, ¿verdad? Que desde el Padre Abraham hasta ahorita, el saber yo que era, bueno, pecadora sigo siendo, ¿verdad? Pero no ignorante de lo que tengo que ir y decirle al Señor día a día. Perdóname por todo lo que yo hice en esta tarde, en esta noche. Te lo entrego, Señor. Antes no lo hacía. Antes me acostaba y decía, pues a mí qué. Pero ahora ya entiendo el proceso de la metanoia. Que el cambio que Dios hizo en mi mente. O sea, cómo manejo. Ahora sí, cuando los niños se golpean la cabeza y dice el doctor, el cerebro se mueve. Donde está en ese líquido de nuestra cabeza. Así igual lo hizo el Señor. Movió nuestro cerebro para poder hacer cambios de nuestra mentalidad y nuestros pensamientos, y ahora sí dirigirme al Padre, ¿verdad? Y pedirle a Jesús que interceda por nosotros para poder decir, Señor Jesús, háblale al Padre para que me perdone por esto que yo hice en ese día. Antes no teníamos esa magnitud de saber que podíamos hablar con alguien y dirigirnos, aunque no lo veamos, pero sabemos que sus promesas que están en la palabra, ¿verdad? Se cumplen, porque de verdad se han cumplido en mi vida. Así es. O sea que la palabra nos dice en Efesios 4, dice de esta forma. 8. Sí. Dice 4:22. Yo también lo dice, traigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, que necesitamos lo que estamos diciendo, un cambio de mentalidad. Nuestra mente estaba esclavizada al mundo, estaba esclavizada al pecado, porque nacimos, dice que fuimos consumidos en pecado, ¿verdad? Concebidos, en pecado. Por lo cual, cuando nacemos, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Eso lo necesitamos entender, ¿verdad? Que nosotros nacimos en una naturaleza pecaminosa. Amén. Y en cuanto uno nace, el enemigo ya está queriendo robarte tu identidad, está tratando de enredarte, a veces por la situación en la cual tú naciste, en donde tú creciste, en el sistema en el cual te envolviste. Por eso Dios le dijo a Abraham, es necesario que salgas de tu tierra y de tu parentela, porque ya has sido moldeado a eso donde tú vives, eso donde tú estás. Y para yo poder llegar y penetrar a tu vida, entonces necesita haber un cambio.
Por eso es que es tan necesario los cambios, por eso iniciábamos hablando de la importancia de los cambios, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos dejar que Dios venga y cambie nuestras vidas. Hablábamos la semana pasada, teniendo una mente de esclavos, nosotros, ¿verdad? Salimos del mundo, al igual que el pueblo de Israel. Salió de Egipto, pero salió con una mentalidad de esclavos. Y la palabra dice, tenemos que ser transformados en la renovación de nuestra mente. Así es, pastora. Creo que esto es la clave, ¿verdad? De estar abiertos a dejar esta mentalidad de esclavos para hacer el cambio a una mentalidad de reino. Y esto de dejar el viejo hombre, a lo mejor muchas veces no sabemos cómo, pero Romanos 12:2 nos dice, no os amoldéis a este mundo, no te conformes a este mundo, sino renueva tu mente, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo primero que debemos tomar, este principio. No te conformes a este mundo, no te conformes a lo que tus padres te enseñaron o a lo que estás aprendiendo, sino renueva tu entendimiento. ¿Y cómo? Pues a través de la palabra de Dios. La verdad es que la palabra de Dios es la única que tiene el poder, Amén, porque es viva y efectiva y, ¿verdad? Es cortante, esa se va hasta lo profundo, sí. Aunque nosotros no lo sepamos, el Espíritu Santo está obrando por medio de su palabra y haciendo estos cambios que nosotros necesitamos de mentalidad, porque entonces cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, por eso es tan importante, pastora, no es por religiosidad, no es... Lee tu palabra diaria y mucha gente dice, ay, es que son religiosos, no tienen nada que hacer. Nada va a ser más importante que tú te des el tiempo de leer la Biblia. Empieza por un poquito, porque a veces queremos, no, yo no tengo una hora para leer la Biblia, ando corriendo, pero no necesitas empezar con una Biblia con una hora. Puedes empezar 5 minutos, lee 5 minutos, medita la palabra y mientras tú estás meditando la palabra en el día, Dios está haciendo ese cambio de mentalidad de esclavo a una mentalidad de reino. ¿Por qué? Porque Dios es un rey que tiene control, que sabe todos los principios que tú necesitas saber. ¿Para qué? Para mantener una vida en Él, ¿verdad? Una vida sostenida por sus principios, que es una familia unida, un trabajo que avance, un negocio, que tengas los principios del reino y puedas hacerlo exitoso. De verdad, Dios habla de todos los temas en su palabra y si nosotros empezamos a meditar la palabra, Dios va a ir cambiando estos pensamientos para llevarnos a una mentalidad de reino. Amén. Así es, amén. Por eso dice renovamos, ¿verdad? En el entendimiento de nuestra mente. En otras palabras, rompiendo los moldes. ¿Y cómo vas a romper los moldes? O sea que la palabra, como dice nuestra hermana, es el agua que viene, ¿verdad? Sí. Es porque la palabra dice que es pan, ¿verdad? Es el pan de vida. Sí. Pero también es la que viene y nos transforma y nos limpia. O sea, nos va limpiando, nos va transformando para que nosotros podamos dejar la vieja naturaleza, la vieja mentalidad y, como dice nuestra hermana, ahora entrar en una mentalidad de reino. ¿Y por qué es importante? O sea, es importante tener una mente de reino, pastora. ¿Por qué lo es? Porque es importante, porque realmente lo primero va a ser para ti. Es importante para ti. Porque cuando tú empiezas a hacer los cambios, tú ves la diferencia en la transformación de tu vida. Cuando yo empiezo a cambiar, cuando yo empiezo a esa mentalidad, tenerla de reino, empiezas a ver diferente las cosas. Empiezas a ver las necesidades de las personas sin que alguien te esté diciendo, ayúdala, mira, o fíjate, o estás haciendo esto, o no estás haciendo el extra. O sea, inmediatamente el mismo espíritu hace el cambio de tu mente y empiezas a ver, y la gente, y tu familia, lo primero que lo va a ver es la familia. Empieza a decir, oye, es que sabes que ya no eres la misma. Y te hacen preguntas, y tú ahí empiezas a hacer como tu examen, tu quiz. Ok, ahí voy. Porque tenemos que a veces la familia es cuando te empieza a decir, oye, te veo diferente. Y uno dice, gracias, Señor. Y oye, pero sabes que ya no maldices, ya no te enojas, ya no dices tantas cosas
que nos afecta cuando estamos, o cuando vienen los hijos, ¿verdad? Que dicen, te voy a contar algo, pero no te enojes. Y les empiezas a explicar, mira, a lo mejor lo hiciste de esta manera o de esta manera. Y se quedan mirando, es que tú no hablabas así. Y cuando ya terminas de hablar con esa persona, como que haces así, yeah. O sea, dices, voy avanzando. Y es cuando te das cuenta que tu mentalidad empieza a ser esa mentalidad de reino. Te empiezas no a creer Jesús, sino empiezas a adaptar, como dice su palabra, y mayores cosas harás en mi nombre. Y a veces creemos que esa palabra, mayores cosas harás en mi nombre, de sacar demonios, de esto, no, con que cambiemos la forma de hablarle a nuestros hijos o a nuestro esposo o a cualquier persona que nos encontremos y que nos diga alguna cosa, alguna situación en el carro de pi, tú le digas, pásele. Ya no tienes esa reacción. Ya no tienes esa reacción. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos calificar y nos podemos hacer el quiz. A veces hay gente que dice, es que no me doy cuenta. Sí nos damos cuenta que no hemos avanzado. Y tienes que parar y sentarte y decirle, Señor, yo no quiero esto. Yo quiero ser transparente contigo, porque si soy transparente contigo, que no te veo, puedes ser transparente con otras personas. Ahí empieza, yo digo, el principio del cambio, de la transformación de nuestra mente a reino, a esclavos. Amén, así es, ¿verdad? O sea, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es lo que viene a ser manifestado en nosotros cuando ya tenemos una mentalidad del reino, ¿verdad? Porque empezamos a ser mansos, a tener templanza, ¿verdad? A tener humildad, sí. Amor, ¿verdad? Ya vas a poder amar y perdonar a la gente que tú jamás pensabas perdonar o amar, sí. ¿Verdad? O sea que ahí es cuando tú empiezas a ver la obra de Dios manifestarse en nuestras vidas. Nos dice ahí 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es lo que leímos ahorita, ¿verdad? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, amén, tenemos que llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Tenemos amén, que tomar cautivo nuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, llevarlos a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros tenemos una mente de esclavos, lógicamente, que no vamos a poder ver más allá de lo que se presenta ahí al momento, al instante. Pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces ya nuestra visión cambia. Nuestros pensamientos cambian, nuestra forma de ser cambia, amén, nuestra forma de escuchar cambia, nuestra forma de vivir cambia. Sí. Todo viene a ser transformado, pero dice la palabra que tenemos que tomar cautivo esos pensamientos, amén, y llevarlos, o sea, sujetarlos a los pies de Cristo. ¿Cuáles podríamos decir que son esos pensamientos, hermana Laura, que tenemos que tomar cautivos? Fíjese que qué padre que lo toca, porque creo que ahí está la clave de todo, pastora. Cuando nosotros empezamos a pensar en cosas como mi matrimonio ya se acabó, como mi economía ya no tengo manera de salir adelante, como ya no quiero vivir porque no soy lo suficientemente buena para resolver esto, mis hijos ya no tengo cómo ayudarlos. Esos pensamientos de derrota, de esclavitud, son aquellos que nosotros debemos tomar y desecharlos. ¿Cómo los vamos a desechar, pastora? Trayendo una palabra de Dios sobre esos pensamientos. Amén. Por eso pensé que iba a hablar de Filipenses 4:8, ¿verdad? Que dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Amén. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Y ahí cuando nosotros estamos, nos damos cuenta cuando estamos teniendo un pensamiento de esclavitud. Cuando hay un pensamiento de esclavitud, traiga rápidamente un pensamiento de la palabra de Dios, de la victoria de Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice, no, el Señor dice que yo estoy nacida para ser cabeza y no amén, cola, para amén, estar por encima y nunca debajo, para caminar sobre la circunstancia. Sí. Entonces, ese pensamiento tráigalo para que borre aquel pensamiento de esclavitud y traiga un pensamiento de reino. Amén. Finalmente, pastora, por eso decíamos, la palabra de Dios es tan importante, porque finalmente nos dice Juan
¿verdad? En el principio era el verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios. Realmente la palabra de Dios es Cristo mismo. Amén. Es el verbo de vida que va a venir a formarse. Por eso decimos, tenemos la mente de Cristo, sí. Pero necesitamos la palabra de Dios para que esa mente de verdad esté activa y esté pudiendo desechar todos esos pensamientos de esclavitud, de derrota, de no puedo, de no nací para la victoria. No. Sí naciste porque Dios te vio desde antes de la fundación del mundo para ser su representante en donde quiera que tú te pares, pero hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y no lo podemos llevar a manifestación si no tomamos la palabra de Dios y empezamos a permitir que el Espíritu Santo vaya formando esa mente de Cristo, vaya enseñándonos a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Y la única manera de hacerlo es tomándonos de la palabra y permitiendo que el Espíritu Santo empiece a hablar a nosotros y empiece a transformar nuestro pensamiento. Por eso es que era necesario que Abraham saliera de su tierra y de su parentela. Cuando ya podemos entender esto, entonces podemos entender que no estaba diciendo que literalmente tenía que salir, pero sí lo que Dios nos está diciendo hoy es que nosotros tenemos que salir de donde antes vivíamos, de donde antes estábamos, con las amistades que nos juntábamos, de los ambientes que nos rodeábamos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, todo empieza a cambiar en nuestras vidas, porque no podemos seguir en el mismo lugar que antes estábamos y pensar que ahí Dios va a llegar y nos va a transformar y nos va a cambiar. Nosotros tenemos que hacer cambios. O sea, para que todo esto sea efectivo en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser, como dijo la pastora, los primeros en desear el cambio. Amén. Los primeros en decir, ya no voy a ser la persona que era porque ahora tengo a Cristo en mi vida. Amén. Y conforme yo voy aprendiendo, entonces yo voy a empezar a caminar de una forma diferente y voy a tomar un rumbo distinto y decir, tomar un rumbo distinto es dejar todo lo que antes tenía que no me ayuda a avanzar en el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos en el mismo ambiente, entonces vamos a seguir igual. Pero si nosotros queremos cambios, necesitamos salir de donde estamos y ir atrás de lo que el Padre, de lo que el Señor nos dice a través de su palabra y así romper con todos los moldes del pasado, los moldes de tus padres, de donde tú naciste, de donde tú creciste, todos esos moldes que a veces no nos dejan avanzar. Por eso hay tanta gente que dice, es que yo soy católico porque así me enseñaron mis padres. Entonces, quieren seguir en donde están. Pero si nosotros queremos cambiar, significa me voy a tener que levantar y salir de donde estoy para yo poder tener una transformación, un cambio. Y no nomás para que yo sea transformada, sino que ahora todo mi entorno empieza a ser cambiado. Pero necesitamos nosotros tener otra mentalidad. Decía la semana pasada, hermana Pastora Baeza, que decía que si nosotros sabemos que nuestros hijos van a ser presidentes, entonces les vamos a dar la mejor educación, aunque no tengamos las finanzas, pero nos vamos a esforzar. ¿Por qué? Porque ese niño va a llegar a hacer algo. Amén. ¿Verdad? Pero ¿quién primero cambia? El Padre, nosotros. Empezamos a cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino. A veces decimos es que queremos que nuestros hijos vayan a un lugar donde se reúna con gente que tenga un nivel social, económico más alto que nosotros. Y no es así. O sea, tú tienes que ver eso a mí me enseñó mi papá. Tú siempre tienes que ver, me decía, si yo te estoy dando esto, tú tienes que aspirar a tener otra cosa más. Eso no es ambición, me decía mi papá. Eso es que tú quieres avanzar y crecer como un ser humano, me decía. Él no tenía a Cristo, amén, pero antes de irse con el Señor, ya tenía mucho tiempo, ¿verdad? Con el Señor. Yes. Pero esto fue cuando yo tenía 12 años. Siempre mi papá me decía, por ejemplo, yo estuve en una escuela de monjas y yo estaba con la amiga,
no es mi amiga, ¿verdad? Estudié con Salma Hayek y éramos amigas, ¿verdad? En ese entonces. Ahorita le puedo decir que me deje entrar a una película y me dice, ¿tú quién eres? Pero yo estudié con Salma Hayek. Entonces, siempre en esas escuelas de monja que estaban en Coatzacoalcos, en Veracruz, mi papá siempre, él era de nivel medio, entonces mi papá siempre se esforzó por darnos lo mejor. Las escuelas donde estábamos eran escuelas de paga. Entonces mi papá dijo, yo estoy trabajando para que ustedes puedan tener un nivel mejor que yo. Dijo, porque eso es lo que yo quiero. Dijo, pero siempre decía mi papá, pon los pies sobre la tierra. No eres una mujer que tiene un papá rico y viene de herencia rica. Dijo, no, yo estoy trabajando para que ustedes sean mejor. Entonces, así yo creo que es Jesús. Él está trabajando en nosotros para que nuestros hijos sean mejor. Amén. Entonces, si tu papá, que no está en que no es el Padre Celestial, que es el terrenal, te está dando una enseñanza. Yo creo que nuestro Padre Celestial en la palabra nos enseña de maravilla cosas más grandes, ¿verdad? Y las podemos enfocar en otra dimensión. Mi papá me enseñó a ser mejor y a buscar, ¿verdad?, la economía y a saber y aprender. Siempre me dijo, no robes, no te quieras pasar de lista con las demás personas, trabaja y esfuérzate. Entonces digo, Señor, antes no lo veía así, ahora yo digo, por eso es una de las partes que yo siempre estoy atrás, digo, Señor, hasta que tú me des la oportunidad, yo avanzo, pero yo nunca quiero pisar a ninguna hermana, a ninguna pastora, ¿por qué? Porque eso no es del reino. Eso no es, la mentalidad del reino es que estemos siempre, como dice él, somos parte, cordón de 3 dobleces, no tan fácil se rompe. Entonces, si nos envía a las 3, nos envía a cubrir la necesidad que él tiene para este lugar, para este mundo, que nos está usando por misericordia, pero es nuestro trabajo, es trabajar para su reino. Y nuestra mentalidad ya está enfocada a decir, a sacar adelante a esta persona o este grupo, o no sé, a estos niños, pero con una mentalidad de reino, pensando siempre que es para el reino de Dios, no es para mí. Yo creo que ahí es cuando papá y mamá le enseña al hijo. No es tanto lo económico o qué escuela le vas a dar, porque si el hijo ve al papá haciendo cosas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra, ellos van a crecer así. Entonces que volvemos otra vez a lo mismo. Nosotros papás tenemos que, los que estamos en Cristo, tenemos que hacer esa mentalidad, ese cambio para que nuestros hijos vayan directo. Directo va, pastora. Todo yo pienso. Así es, porque cuando nosotros cambiamos, entonces todo lo demás va a cambiar, ¿verdad? Por eso es que llega Cristo en nuestras vidas y con nosotros se rompen los moldes, sí, ¿verdad? Y ahí viene la familia a ser transformada, tanto como los hijos como el matrimonio, Ana Laura. Así es, hermana. Yo creo que todo lo que es como el aroma del café, ¿no? ¡Ay, qué rico! Sí, que a la mayoría nos gusta el café, ¿verdad? Pero ese aroma de café cambia la atmósfera. Sí, de verdad. ¿Por qué? Porque penetra, ¿verdad? Sutilmente va penetrando todo donde se está haciendo el café. Igualmente nosotros, ¿verdad? Sí. El Señor nos ha dado un olor de vida para vida. Amén. Nos ha dado un buen olor, el grato olor de Cristo, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad y el mandato de Dios de ir a transformar todos esos ambientes donde nosotros estamos, ¿verdad? Creo que nuestro matrimonio debe ser lo primero. Amén. Así es. Yo creo que porque el primero a notar el cambio debe de ser el cónyuge, ¿verdad? O sea, así debe de ser. Y muchas veces no sucede, y yo voy a testificar, muchas veces no sucede, a mí me pasó eso. Creo que primero empecé a cambiar, sí con mis hijas, pero no tanto con mi esposo, porque uno como que toma, ¿qué diré? Como confianza, ¿no? Que tiene, pues él está aquí conmigo y te sientes en tu ambiente y con él puedes a lo mejor reaccionar de alguna manera no conveniente. Ajá. Pero si tú estás verdaderamente teniendo una comunión con Dios, cerrando la puerta de tu cuarto y leyendo su palabra, no tomes ese momento de oración como la carta de Santo Claus, no tomes ese momento, es que muchas veces lo hacemos así. Señor, dame, Señor, hazme, Señor, dales a mis hijos.
No, es un momento donde tú también tienes que escuchar la Así palabra es, de Dios. Sí. Y a través de sus escrituras es como lo hacemos, de tal manera que cuando tú cierras esa puerta, te aseguras de escuchar la palabra de Dios, leyendo la palabra, y mediante eso el Señor te va diciendo, a mí me pasó tu matrimonio, tu esposo, cuida más cómo le hablas, cuida más cómo lo atiendes. A mí de verdad, yo disfruto atender a mi esposo, me disfruto levantarme aunque yo no coma, a calentarle las tortillas, que él coma rico. De verdad que fue algo que el Señor me puso en mi corazón, me enseñó y lo disfruto tanto. Y claro, tu relación empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque tú empiezas a escuchar el consejo de Dios para tu matrimonio, para tus hijos, y el cambio va siendo integral, pastor. Sí. Dios no deja nada a mitad. Dios Amén. va haciendo ese cambio. Sí. Y conforme, no quiere decir que Dios ya no tiene nada que trabajar conmigo, tiene todavía muchas cosas que trabajar, pero seguimos tomados de la mano de Dios, tomados de su palabra, y empiezas a amar tanto su palabra, que después necesitas ese tiempo con su palabra, en intimidad, y ahora sí en oración, ¿verdad? Bueno, ayúdame, yo sé que tengo que cambiar esto, Espíritu Santo, vamos este día y ayúdame a reaccionar como tengo que reaccionar, ¿no? Amén, así Amén. es. Entonces, teniendo una mente de reino, ¿verdad? O sea, que es algo maravilloso, cómo Dios viene y nos transforma, Sí. nos va moldeando, nos va enseñando, pero necesitamos, dijimos, escudriñar su palabra, Amén. Sí. necesitamos oración, necesitamos búsqueda, porque es cierto, no podemos llegar al Señor con la lista del mandado y decir, Señor, necesito No. todo esto, ¿verdad? No podemos. Es cierto. Necesitamos tener el tiempo de relación con el Señor, de búsqueda, de entrega, donde tú derramas tu alma, todo tu esencia, Sí. lo derramas allí en tu cama, en el piso, en el sofá, en la silla, donde quiera que Dios, tú y Dios, pero que sean tú y Dios, teniendo ese tiempo de café, ¿verdad? Decía nuestra hermana, o sea, ese tiempo de refrigerio, ese tiempo donde tú aprendes también a escuchar, porque es tan bonito cuando el Señor viene y te transforma. Porque a veces estamos orando por los demás y el Señor empieza a decir, no, mijita, déjeme primero voy a tratar con usted, ¿verdad? Sí. Porque el Señor trata primero con uno Sí, con y uno. luego con los demás. Amén. Así Pero es. necesitamos dejar que Dios venga y transforme nuestras vidas. Este es el tiempo de dejar la mente de Sí, esclavo, amén. la Amén. mente que estaba esclavizada, Sí, así y es. tener una mente de reino. Cuando nosotros dejamos que Dios venga y transforme nuestra mente, mira que todo va a ser diferente. Amén, así es. Entonces, te invitamos este sábado, este viernes a las 7 de la tarde, vamos a tener un congreso en el cual vamos a estar hablando precisamente de algunos de estos temas, que va a ser viernes a las 7, sábado empezamos a las 12 del mediodía y terminamos a las 4, así tú puedes venir y tomar lo que Dios tiene ya preparado. Viene una hermana de fuera de Miami que va a estar ministrando sanidad interna. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hemos sido heridos y golpeados, no importa cuánto tiempo tú tienes en el caminar con el Señor. Aún dentro de la iglesia a veces somos heridos y somos dañados, y todo eso empieza a jugar estragos en nuestras vidas que sin darnos cuenta nos estamos robando de las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros, pero no nos las puede dar. Es por eso que necesitamos dejar la mentalidad de esclavo para recibir las bendiciones que Cristo ya tiene preparado para nosotros. Entonces te invitamos para que, si tú gustas acompañarnos este viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 12 del mediodía, y el domingo vamos a tener nuestro servicio a las 11 de la mañana, te invitamos para que vengas a gozarte en la iglesia Sublime Gracia en el 6501 Boeing Drive, espacio D2, aquí en El Paso, Texas. Y bueno, sería un honor recibirte, darte un abrazo y que juntos podamos aprender y ser las personas que Dios anhela y desea que seamos. Entonces te invitamos, y bueno, este ha sido ya nuestro programa. El tiempo se va rápido, creo que ya nos robamos más tiempo, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque nuestro anhelo es que podamos juntos
ser más que vencedores. Amén. Y que podamos llegar aprobados ante la presencia de Dios. Porque si nosotros no dejamos nuestra mentalidad de esclavos, no vamos a poder disfrutar de las grandezas, de la misericordia y de las bendiciones que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Así es que en este día se despide de ustedes mi hermana, Laura Maínez. su servidora Rachel Payán. Y la pastora Rosy Baeza. Entonces, que tengan una excelente tarde, que Dios les bendiga, que sean grandemente bendecidos. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Y se me olvidó el de este. Por eso dije, vamos a esperar un poquito.